Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos como todos los jueves en la edición del Arriero en la que analizamos temas de coyuntura. Ustedes ya saben que los lunes tenemos una sección para comentar el libro de la semana y los jueves hablamos más de política y conflictos, que es uno de los temas que yo más trabajo. El día de hoy vamos a conversar, sin embargo, no solamente sobre política de hoy, sino sobre historia, y en particular sobre la historia de las comunidades campesinas. Para ello me acompaña Marisa Remí. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, Javier. Gracias. Marisabel Remí, perdón, es historiadora y socióloga. Ha escrito innumerables libros sobre el tema de comunidades, sobre el tema de descentralización, que ha sido el que más has trabajado en los últimos años, participación ciudadana. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y vamos a conversar sobre las comunidades a propósito de las recientes declaraciones del presidente Ollanta en la entrevista que diera el día domingo en Canal 2 y Canal 7 a los periodistas Nicolás Lucar y David Rivera. Pero para que todos nos podamos ubicar en el tema, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Ollanta sobre la consulta previa y las comunidades en el Perú. La ley de consulta previa. Se dio la ley y sin embargo se viene postergando ya por un tiempo que genera incertidumbre el decreto que, digamos, ordena el proceso, pero también la lista de comunidades que finalmente se van a incluir. Y en medio de toda esta incertidumbre ha aparecido, en el caso Cañaris en particular, una discrepancia abierta entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre si a esa comunidad le corresponde o no la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas dice que no, porque todavía no sale esa base de datos, y el Ministerio del Ambiente dice que sí, porque hay un 50% de población quechohablante. En general, más allá de esta discrepancia dentro del gabinete, ¿cuál es su posición respecto a qué comunidades deben ser consideradas dentro de la consulta previa y cuándo se va a conocer finalmente esta base de datos? Bueno, mira, esta base de comunidades, perdón, que van a ser incluidas. Sí. Bueno, mira, lo que tenemos acá es un tema que, si bien nos realza a nivel mundial, que es el primer país que está atendiendo esta norma que viene de la Organización Internacional del Trabajo, el tema es que el espíritu de la norma es darle la voz a estas comunidades que no tienen voz, no tienen cómo hacer llegar su voz a las instancias de poder. Ahora, hoy día pocas comunidades no tienen una autoridad como es un alcalde, un teniente alcalde, y por ahí tiene una cadena de llegar hasta el gobierno regional o al presidente de la República. Más aún con los medios hoy día de comunicación, etcétera, como para que suceda un abuso como había en el siglo XX o en el siglo XIX. Aún así, nosotros hemos dado la ley porque creemos que todavía hay comunidades vulnerables. Pero donde han habido algunos problemas es en definir qué comunidades son nativas y cuáles no. Porque aquí, con tanta informalidad, todo el mundo quiere ser consultado porque eso les puede dar cierto poder de negociación. A pesar de que la ley establece que, igual que los requerimientos de la OIT, establecen que la consulta no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. O sea, si yo quiero invertir en una localidad, ¿no?, y la comunidad me dice que no, pues las autoridades de gobierno pueden decir que sí y va la inversión, pero el gobierno debe asumir, ¿no?, la responsabilidad de coberturar a estas comunidades esos factores que le pueden afectar esa inversión, el tema de agua, el tema de pastos para su ganado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asegurar la calidad de vida de esas comunidades, que nos parece perfecto. ¿Cuándo se va a conocer esa lista de comunidades? Acá hay dos temas. Uno es que hay una comunidad que está litigando con ambiente y por lo tanto está en un proceso penal, en un proceso judicial, y por lo tanto eso no se puede publicar hasta que no se resuelva esto. Pero además, ¿no?, lo que está viendo ahora es un proceso de revisión de comunidades. No se trata de publicar hoy día y que mañana tengas medio Perú con comunidades. Primero en la costa
Básicamente no hay comunidades nativas por el proceso de migración a la costa, donde está el 60% de la población. ¿Qué comunidad nativa tienes? Por ejemplo, Chilca no es una comunidad nativa, ahí encuentras de todas partes del país, ¿no? En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etcétera. Más que todo, comunidades nativas se dan en las zonas de selva, con estas poblaciones que muchas veces o antiguamente se llamaban no contactados, ¿no? Pero hoy día, con la infraestructura, la modernidad, estamos tratando de articular a todas las comunidades. Las declaraciones del presidente Ollanta Humala, Marisa me dijo que ya no había podido escuchar toda la entrevista, pero entonces le hemos seleccionado este extracto, que es el momento en que él habla del tema, ¿no? Marisa, ¿cuál es tu primera impresión antes de entrar a los detalles? ¿Qué pasó con el presidente Ollanta Humala? ¿Se confundió? ¿No tiene idea? ¿No sirvió su curso de la maestría que hizo en la Católica? El tema, en general, cuando se discute de legislaciones que tienen algo que ver con pueblos indígenas o lo que se discute son temas de derechos especiales, es decir, son poblaciones que o porque digamos sus tradiciones, su habla, etcétera, el aislamiento de sus zonas, la baja productividad, los ha dejado relativamente fuera de los servicios más importantes y entonces no tienen medios para la defensa de sus derechos y sobre todo, como los que reconoce la OIT, no son solo derechos a la voz, ¿no? Son derechos territoriales, digamos, pueblos que han sido entonces aislados, marginados y que deben recuperar sus derechos o protegerse en el ejercicio de sus derechos. Entonces, con los pueblos indígenas pasa esto, ¿no? Mira, hablando de historia, justo hace poquito estaba en la presentación de un libro muy bueno de Alicia del Águila sobre ciudadanía en el siglo XIX. Lo hemos comentado acá con ella. Claro. Bueno, entonces en ese libro ella muestra cómo, por ejemplo, el periodo en el siglo XIX, durante el tiempo en que el Estado reconocía el derecho de voto a los pueblos indígenas que eran analfabetos, en ese momento el voto no significaba casi nada. O sea, los analfabetos solamente podían votar para elegir electores de primer nivel, para que eligieran a electores de segundo, electores de tercero, y entonces en ese momento tenían derechos. Cuando se elimina el voto indirecto y el ciudadano efectivamente tiene el poder de elegir a un alcalde, a un presidente, a un congresista, en ese momento se elimina el voto de los analfabetos. Les quitan el derecho a los indígenas. Es decir, siempre hay esta discusión sobre si los indígenas, sobre qué derechos tienen, qué derechos no tienen. Cuando hay muchos derechos, el contenido de los derechos puede recortarse, o el ámbito de su aplicación. Entonces, creo que la discusión que se plantea en torno a las declaraciones del presidente tiene que ver con eso, o sea, a qué van a tener derecho los pueblos indígenas y a quiénes entendemos como pueblos indígenas. Claro, ¿no? y ahí Marisa, es donde llaman la atención las declaraciones, ¿no? Porque mirando hacia atrás el debate sobre la consulta previa, el presidente, por ejemplo, repite algo que Roque Benavides dijo hace 2 años, más o menos, en la Convención Minera en Arequipa, que decía, las comunidades de la sierra son creación de Velasco. Y entonces, como son creación de Velasco, no tienen ningún vínculo con los pueblos originarios que vivían en el territorio antes de la conquista española. ¿Esto tiene alguna base, algún asidero? Ninguno. En realidad ninguno. Mira, hay 2 grandes líneas de elaboración, digamos, de identidades indígenas o de consistencia de pueblos indígenas, ¿no? Uno son los indígenas coloniales. El término indígena se inventa en la colonia. Claro, eso además hay que precisarlo, claro. No es un término que se daban ellos. No se daban ellos se llamaban chumpihuilcas o chancas o goyas, pojes, etc. Entonces, los españoles, digamos, al momento de la conquista, estos pueblos que eran parte del imperio incaico y que tenían con el imperio una relación tributaria,
es decir, el imperio en todo el ámbito del Tahuantinsuyo les reconocía derechos a sus territorios, porque además no eran tierras con límites propiamente, ¿no? Les reconocía derechos territoriales, a cambio, le reconocía sus derechos, su autonomía, vivir, producir, tener su autoridad, su cacique, etcétera, a cambio de dar un tributo. Entonces, lo que hace la legislación colonial se interpreta como una continuidad de esto. Okay. Y entonces, los llamados indígenas a partir de entonces, ¿no es cierto?, pueblos que tributaban al Estado inca, se vuelven entonces tributarios del Estado español. Y el Estado español les protege en sus tierras también. Y les dan un nombre a estas agrupaciones. Claro, entonces, incluso, no solamente el nombre genérico indígena se inventa entonces, la lengua quechua se difunde entonces, porque cada uno de estos pueblos tenía sus propias lenguas, ¿no es cierto? Y entonces, pero como los curas no iban a aprender 17 lenguas para dar su doctrina, su adoctrinamiento de indios, optaron por el quechua. Se hace lo que se llama la lengua general, el quechua. Y entonces se quechuiza todo el territorio. Bueno, ya habían autoridades quechuas, incas en todas partes, ¿no? Pero en fin, pero ya también en la población. Lo que sucede después, los primeros años de la conquista no importa mucho. 1570 es un momento clave, porque allí, y no con la reforma agraria, o sea, 1570, Virrey Toledo, es cuando se crean lo que se llaman los pueblos de reducción. Los indígenas habían estado muriendo, hay una mortandad espantosa, se muere casi el 90% de la población, sobre todo la de la costa, por eso es que hay menos comunidades en la costa también. Y entonces, lo que hace el Virrey Toledo es dar una norma que son las reducciones, por las cuales los indígenas que estaban en una zona dispersos, pues están muriendo sus grupos, etcétera, se juntan en un pueblo de reducción. A ese pueblo de reducción se le da el área que necesita para producir, el área para su crecimiento demográfico, así establecen las normas, y el área para producir para su tributo, ¿no? Entonces, se produce esta comunidad de indígenas, todos son indígenas, ¿no es cierto?, con un territorio recortado, delimitado, con fronteras. Claro, ahí sí habían límites. Como hoy sí lo conocemos, ¿no? Entonces, el origen es ese. Son estos sobrevivientes de los ayllus antiguos, ¿no es cierto?, que se juntan y producen un pueblo con sus propias normas, que reproduce sus tradiciones, etc. Y esa estructura que se instituye, digamos, hace 400 años antes de la reforma agraria, exacto, ¿no? La reforma agraria es del 69, 70, ¿no? Esa estructura luego va a sufrir modificaciones en la República. Tenemos que ir a un pequeño corte y volvemos con la historia de las comunidades en la República Peruana. Estamos en El Arriero con Marisa Remí, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Hemos hablado de las comunidades indígenas, de las reducciones de indios, de las comunidades de indígenas, de las comunidades campesinas. Se ha mencionado a algunos de los más importantes actores políticos de nuestra historia: el Virrey Toledo, Simón Bolívar, Ramón Castilla, Augusto Leguía, Juan Velasco. Pero hay un tema pendiente, y es la selva, la Amazonía, para ser más exacto, las comunidades nativas. El presidente ha dicho que solo hay comunidades nativas en la selva, y además que casi que su imagen de comunidad nativa es el no contactado, ¿no? Entonces, Marisa, estas comunidades tienen una historia distinta, digamos, ¿no? Pero si podemos resumir un poco rápidamente. Esas comunidades son los indios de frontera en la colonia. Es decir, tenemos los indios tributarios y afuera es un territorio poblado por pueblos que no fueron conquistados ni por los incas y tampoco por los españoles. Los araucanos en el sur son los indígenas de la selva, los onas de la Argentina, los charrúas de Uruguay, ¿no es cierto? Los indígenas de la Sierra de la Taconda, ¿cómo se llama? En Chiapas, en México. No, son indígenas que no son tributarios.
son, comillas, salvajes. Ahí, en la colonia uno tiene los indios y los salvajes. Y que y están, la Amazonía es vista como un territorio de misión, ¿no? Entonces, lo que mandan es de vez en cuando misiones que entran, si tienen suerte se quedan como los jesuitas, si no, regresan en pedazos los franciscanos. En fin, Claro, es una frontera, ¿no? Los araucanos aprenden a montar caballo y entonces hay ejércitos que se chocan entre la gente de la colonia, de la Capitanía Los General de españoles, Chile, claro. con los araucas, en fin, toda la frontera es una frontera indígena, es una frontera viva, y son efectivamente estos pueblos. Estos pueblos no conquistados originalmente guardan su nombre, ¿no? Conservan la identidad. Su lengua, ¿no? Entonces, tenemos en el Perú 70 y tantos grupos etnolingüísticos porque conservaron su lengua. No se llaman indios, se llaman aguarunas, se llaman ayánicas, o ahora aguajún, ayánicas, nomatziguengas, Pero que no, piro, pero que no etcétera. necesariamente, no es que no había relación o contacto, ¿no? Había por lo menos con contacto, algunos sí, grupos. claro, hay con algunos, mientras más cerca, mucho más contacto, más lejos no. De hecho, bueno, hay muchos estudios que dicen que incluso durante el propio Tahuantinsuyo hay contactos porque, en fin, todo el mundo busca la coca originalmente, entonces Claro. hay espacios, hay conflictos, hay los machiguengas, por ejemplo, tienen tradiciones sobre su relación con los incas muy interesantes, relatos, narrativas, Claro. en fin, los desprecian porque tienen estado, porque ellos no tienen estado. Es muy interesante. Entonces, estos pueblos, ¿no? Su peor momento es el siglo XIX, cuando se forman los estados nacionales, que se constituyen al interior de unas fronteras, ¿no es cierto? Estos pueblos quedan encerrados en relación a un estado que nunca han visto, ni les importa, ni Claro. saben de qué se trata, ¿no es cierto? Muchos son exterminados, los zonas en la Argentina, los charrúas del Uruguay, una buena parte de los pueblos araucanos. Bueno, y en nuestro caso Y en se nuestro da caso- el tema del caucho, ¿no? Y en nuestro caso, se mantienen como una frontera ahí donde entran de vez en cuando unos hacendados a hacer té, coca, café, Claro. y unos curas que van a civilizar salvajes. No sé, el pacto de la iglesia con, digamos, el contrato de la iglesia con el Estado, se lo Era- subió Pilar García Rondán, era la civilización de los indios salvajes del Amazonas. Muchos indígenas no tienen contacto con el Estado peruano hasta los años 40 de este siglo. Otros un poco antes, digamos, bueno, en la época de los caucheros la relación no es con el Estado, es con estos salvajes de verdad, ¿no es cierto? Que usan a los que esclavizan a los indígenas y que el Estado no los protege, ¿no? Se reduce la población indígena en la Amazonía brutalmente, pueblos son deslocalizados, huyen, Claro, se etcétera. desplazan de las riberas, ¿no? Entonces lo que quedan son grandes grupos como los Ayánica, que son grandes, numerosos, Claro. fuertes. Los aguajún también son grandes, numerosos, los lamas, Los ¿no es shipigos cierto? también, en menor Shipigos medida. también, aunque menos Menos, numerosos. Y están allí y empiezan, bueno, luego de terminado el periodo, la historia de el inicio de la Casa Verde claro. en Amazonas, con indígenas aguajún, cuando a uno le cortan el pelo, los soldados, es en la época, creo que es la guerra con Ecuador, en los Claro. años 40, que empieza a entrar por ahí el ejército a ver qué hay estos indígenas, ¿no es cierto? Hay esta terrible historia de Jun, ¿no? Sí, sí. Peruanos, en fin. Entonces, esta relación con el Estado, esa sí es una relación relativamente externa, es decir, siempre han sido grupos que han tenido una identidad previa, ¿no es cierto? Con nombre propio, con lengua, etcétera. Pero precisamente a diferencia de los indígenas de la sierra, de las comunidades indígenas o campesinas, ellos han sufrido diferentes tipos de asedios. El más importante, luego del periodo cauchero, que gracias a Dios terminó, fue el de colonos. Poco a poco entran colonos, porque eso se considera un territorio vacío. Claro, además O sea, vacío, en el gobierno ¿no? de la UND era esta idea de la reforma agraria era... Claro, ¿no? sacar los excedentes poblacionales de la sierra Claro. que vayan a la selva, fueron millones, ¿no? Entonces las comunidades van retrocediendo, hay momentos de mucho conflicto con los ayánicas, por ejemplo, muy fuerte, en fin, ellos tienen su territorio, no es como el de las comunidades indígenas, Claro. que fue un territorio dibujado con fronteras.
Aquí es la selva, son los recursos en la selva, es incluso digamos, el roce y quema como agricultura, en realidad de barbecho largo, 30, 40 años, un pedacito de tierra, le sacas los árboles, siembras ahí 3 años y dejas a que el bosque entonces requiere un espacio mucho más grande, por eso es que ellos defienden mucho la noción de territorio, ¿no? Además no es posible ninguna otra forma aparentemente de pero se crearon las comunidades nativas durante el gobierno de Velasco. Existían estos indios, ¿no es cierto?, que tenían sus nombres, y el gobierno de Velasco entonces lo que hace es lo mismo que Leguía. Agarra y dice, abro un registro de comunidades nativas. Comunidades nativas son comunidades indígenas de la Amazonía, y acá hay un registro para que puedan inscribirse. Y a partir de allí empieza el mismo camino que habían recorrido los indígenas andinos, digamos, de buscar al Estado con personeros y tal. Empieza el recorrido de los pueblos de la Amazonía para hacerse reconocer, parar el atropello de la expropiación de sus tierras. Claro, y después viene el tema petrolero y luego viene el tema petrolero, los madereros, Entonces, existen comunidades, existen. Algunas están probablemente debilitadas, pero padrones de comunidad existen. Se hacen asambleas y se registran en registros públicos. Existe un padrón de comunidades, existen padrones registrados de comunidades nativas y de comunidades campesinas. Digamos, si la pertenencia a una comunidad es un rasgo de identidad, lo es también la lengua. Y entonces uno podría discutir si los pueblos, las comunidades campesinas de la costa de Morropes son indígenas o no, no lo sé, no sé cómo se autodefinen ellos, pero no me cabe la menor duda que comunidades que vienen de una historia larguísima, como entidades cohesionadas que han mantenido lenguas, tradiciones, tierras, etcétera, son pueblos indígenas. Pensando, por ejemplo, en el sur, en la Sierra Sur del Perú. En la Sierra Sur, y en estos pequeños núcleos en la Sierra Norte. Los demás sí, bueno, no hay una tradición comunal en la Sierra Norte, pero sí hay algunas, y son. Entonces, digamos que la consulta previa se aplica a un grupo mucho más grande que el presidente Humala ahora quiere, ¿no? Un poco porque estamos ya cerrando. ¿Cuál sería tu conclusión de todo esto? Mi conclusión es que hay pueblos indígenas en el Perú que han mantenido con mucho esfuerzo, con luchas, con caminatas, con negociaciones, con concertaciones, etcétera, y que en este momento empiezan a nivel internacional, etcétera, a reconocérseles derechos. Y me parece que lo mejor que se puede hacer es reconocérselos y nada más, es decir, como te decía al comienzo, son personas que han sido tratados como indios durante toda su historia, y al momento en el que a los indios se les reconoce derechos, empieza a decirse, pero ¿son indios? Claro. Bueno, son indígenas, ¿no? Hablan, tienen tradiciones, tienen una lengua, una identidad, cuentan historias antiguas de sus pueblos y han sido asediados por muchos sectores, y entonces internacionalmente se les reconoce el valor de esta tradición, el aporte a la humanidad en términos de su lengua, su taxonomía, su conocimiento, toda la riqueza etcétera, de su cultura. toda la riqueza de una cultura que si no le damos elementos para que se defienda, ¿no? Para, en vez de, digamos, de negarle una pero que además no se trata de que la cultura tiene que estar aislada, o sea, tú puedes tener celular, computadora, todos los beneficios de la modernidad, como dicen algunos, y tener una identidad. Puedes tener esta estación étnica, de televisión en una comunidad indígena con panel solar y que quieren tener su voz puesto en una página web, y eso no los convierte en no indígenas, ¿no es cierto? Entonces, el derecho, yo no sé, pero el derecho de consulta, no sé si es un derecho de voz o es un derecho no de tomar decisiones, porque parece que no lo es, pero sí un derecho de que sean tomadas en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones. Eso es el derecho de consulta, me parece. Son personas cuya opinión debe ser considerada importante. Y no se puede decir no vinculante, pero sí importante. Que si las autoridades dicen va como sea. No lo sé, pero en todo caso lo que creo que no puede decirse es que porque un pueblo tiene teléfono no es indígena. O alcalde.
o alcalde, o teniente alcalde, o teniente gobernador, ¿no? En fin, creo que ahí es un debate importante, tiene que ver con nuestra nación, y creo que habría que tomarlo bien en serio, y te felicito por darle un espacio grande. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Yo desde ayer, anteayer, estaba diciendo a quién invito, porque tengo varios amigos y colegas que podrían haber hecho esta explicación, pero creo que Marisa ha tenido la capacidad de, hemos estado 20 minutos, más o menos, 25 minutos conversando, en los 3 bloques, de explicarnos con claridad qué cosas son las comunidades, y esperamos que este programa alguien se lo haga llegar al presidente Ollanta Humala. Muy buenas noches, amigos y amigas, nos vemos el lunes en El Arriero.